Bueno, entonces rápidamente, otra vez darles la bienvenida a todos. Buenas tardes, soy Carlos Valenzuela, vicepresidente de Intercam Grupo Financiero. Agradecerles que se hayan tomado el tiempo de participar con nosotros en este webinar. En esta ocasión lo vamos a hacer un poquito diferente a los que algunos de ustedes que hayan participado con nosotros han visto. Normalmente el formato es un agente que da su conferencia, al final una sesión de preguntas y respuestas. En esta ocasión lo que vamos a hacer es tener un panel abierto con 4 participantes, un moderador y tratamos de que sea lo más abierto, lo más fresco posible, ¿no? Como verán cada uno, ahora que lean los currículums de ellos, cada uno de los participantes tienen una especialización, todos de ellos dentro de inversión de dinero, y pues yo creo que nos va a servir mucho las ideas y los conceptos que manejen. Sin más y con el afán de que tengan el mayor tiempo posible ellos en hablar sobre sus ideas y ustedes en las preguntas y respuestas, déjenme presentarlos rápidamente. Carlos Kretschmer actualmente es el director de mercados financieros en Intercam Grupo Financiero. Él cuenta con 33 años de carrera en México y en Nueva York. Ha tenido varios puestos en diferentes instituciones, director de mercados, ha estado al frente de inversiones, gestión de activos. Más recientemente implementó y fue pieza clave en el lanzamiento de los ETFs de dólar track y peso track de QuantaShares, que muchos de ustedes conocen. Ha sido miembro del Consejo de MEXDER y del Comité de Directores Generales de la Bolsa Mexicana de Valores. Álvaro Garza, de igual forma, está con nosotros en Grupo Intercam, es el director de gestión de activos, de gestión de portafolios. Él tiene más de 37 años de experiencia en el medio financiero, siempre ha estado especializado en inversión tanto nacional como extranjera y se ha desempeñado en varias instituciones como director de sociedades de inversión y actualmente es el que tiene toda la responsabilidad de la inversión de los activos de forma institucional de Intercam Grupo Financiero. También estará con nosotros Victoria Santaella. Victoria actualmente está con nosotros en nuestra oficina en Miami, Intercam Securities. Ella ha estado como analista en el mercado de capitales por más de 25 años, todo ese tiempo en Nueva York. Ha sido calificada como la analista número 1 en temas como el sector acerero en Latinoamérica por 3 años consecutivos, director de análisis de Grupo Santander para Latinoamérica, asesora muchísimos fondos, tanto en Europa como América Latina y Medio Oriente. Y por último, va a estar en el panel también Rodrigo Palma, quien actualmente es director adjunto de negocios. Él también está con nosotros en Intercam Grupo Financiero a la fecha. Él tiene más de 26 años de experiencia en el mercado bursátil. Él es un especialista en el manejo de sociedades de inversión, renta variable, cuentas discrecionales. Ha participado en el comité de riesgo de varias casas de bolsa y actualmente maneja portafolios de inversión en el extranjero. La moderadora, que es un trabajo difícil que le pedimos, muchos de ustedes la conocen, ella es Alejandra Marcos, nuestra directora de análisis en Intercam Grupo Financiero. Ella tendrá la difícil chamba de llevar en orden este webinar. Antes de pasarle la palabra, solo les quiero recordar que sus preguntas las vayan formulando en el chat. Nosotros vamos a estar filtrando esas preguntas para al final de la exposición de los panelistas poder contestar el mayor número posible. Entonces les ruego que lo vayan escribiendo como vayan teniendo la pregunta, como vayan los expositores hablando. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, por favor escríbenla en el chat y la contestaremos al final de esto, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que sin más preámbulo, le paso la palabra a Ale. Ale, adelante, mucha suerte y gracias a los 5. Diciéndoles, bueno, en las últimas semanas, en los últimos meses, la era de la humanidad cambió como la conocíamos. Cambió la manera de vivir, la manera de trabajar, la manera de comprar.
En fin, un chorro de cosas. Estamos frente a la recesión más grande en la historia de los últimos 100 años. Tan solo ayer el Fondo Monetario Internacional revisaba sus pronósticos de crecimiento a la baja, 4.9% para el mundo, Estados Unidos -8%, México -10.5%, pero estamos también frente a la desconexión más grande de los mercados, en donde muchos de ellos están en máximos o cerca de máximos históricos. Y dado este entorno, no podemos de preguntarnos, ¿y ahora dónde invierto? Y con eso en mente me gustaría empezar la primera pregunta. Victoria, ¿dónde invertirías tú? ¿En México o en Estados Unidos? Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Aquí transmitiendo desde la bellísima ciudad de Miami. Doy un saludo a México. Bueno, la pregunta es bastante amplia. Evidentemente, mucho dependerá de cuál es el perfil del cliente. Si eres un cliente que vives en México, trabajas en México, tus ingresos y todos en México, pues es lógico que tengas inversiones allá. El cliente que quiera diversificarse, bajarle por decir el riesgo o la dependencia en un solo sector, en un solo país, pues obviamente lo invitamos. A mí me gustan mucho las inversiones en Estados Unidos. Obviamente yo estoy basada en Miami, estoy asesorando a los clientes, y la razón por la cual me gustan las inversiones en Estados Unidos para aquel que tenga apetito para esto es evidentemente la fortaleza que tienes del gobierno americano y cómo ha ayudado con unos cañonazos de dinero tanto al sector corporativo como a los individuos para todos salir adelante de esta crisis. Entonces, para aquellos que tienen apetito para diversificar, me gusta mucho el mercado americano. Muchísimas gracias, Rodrigo. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería tu recomendación para un inversionista conservador? ¿Cuáles son los activos que elegirías para aquel cliente que no quiere exponer demasiado su patrimonio? Bueno, gracias Alejandra, gracias a mis amigos panelistas, pero sobre todo gracias a todos los clientes de Amigos de Intercam que nos acompañan por su tiempo. Mira Alejandra, yo creo que lo más importante primero definir es qué es conservador. Y si hiciéramos el experimento ahorita con la gente que nos escucha y le preguntamos qué perfil de clientes o quién es conservador, prácticamente el 70 o el 80% nos contestaría que son conservadores. Y al final nos damos cuenta que en su cartera tendrán diferentes activos y no son tan conservadores. En mi experiencia vas con el ingeniero Eduardo Rodríguez y te dice, Rodrigo, soy conservador, no me inviertas más del 30% en renta variable. Y vas con el señor Cobian y te dice, Rodrigo, soy conservador y no me inviertas más del 10% en renta variable. Entonces, creo que lo más importante es primero definir cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son sus necesidades de liquidez, a qué plazo va a invertir, cuál es su tolerancia de riesgo, para poder primero tener el perfil completo del cliente y poderle dar una buena asesoría. Ahora, dicho esto, un cliente conservador, pues al cliente conservador le tengo no muy buenas noticias. Durante mucho tiempo tuvimos tasas de interés del 8,5%, donde eran tasas de interés muy atractivas en términos nominales, pero también muy atractivas en términos reales. ¿Qué quiere decir? Que el cliente, por lo que ganaba su dinero, que recibía un flujo bastante atractivo, pero también en términos reales y arriba de la inflación, venía protegiendo su patrimonio. Hoy, Alejandra, las tasas de interés, hoy precisamente Banco de México bajó las tasas al 5%. Haciendo un paréntesis, una de las razones principales por las cuales el tipo de cambio se mantuvo fuerte durante prácticamente 3 años fue precisamente las tasas de interés tan altas que tuvimos en México durante mucho tiempo. Hoy, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva es que para agosto las tasas van a bajar medio punto y seguramente para septiembre bajarán quizás otro cuarto, un medio punto. Es decir, para septiembre vamos a tener tasas de interés del 4%, Alejandra. 4% menos el impuesto que le quitan al inversionista. Ya para septiembre el inversionista conservador va a tener un rendimiento del 2,5 al 3%, es decir, en términos reales, si no se mueve,
la inflación se va a ir comiendo su patrimonio. Entonces, aquí la gran pregunta que se tiene que hacer el inversionista conservador es, ¿me mantengo conservador con una tasa donde no tengo riesgo, pero estando consciente que la inflación se lo va a ir comiendo, o va a tener que cambiar su perfil para buscar algunas otras alternativas que con el tiempo ahorita en mi próxima intervención les daré algunas ideas interesantes? Muchas gracias. Carlos, hace rato Victoria decía que la perspectiva en general en Estados Unidos es un poco más positiva dado los cañonazos que está haciendo tanto el gobierno de Estados Unidos como la Reserva Federal. Y en específico, Carlos, en ese punto, ¿cómo crees que va a seguir impactando hacia adelante esta política monetaria súper expansiva, estos 10 años consecutivos de intervenciones por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos? Pero la pregunta no es específicamente para los mercados de Estados Unidos, sino para los mercados del mundo en general. ¿Cuál es tu expectativa dada este entorno súper expansivo? Claro, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mira, como bien dice Ale, es brutal, la fiesta empieza prácticamente, ¿no? La Fed se tardó 100 años en atreverse a ejecutar un estímulo monetario que pudiera afectar directamente los activos. ¿Qué quiere decir? Bajar las tasas a cero e inyectar dinero, ¿no? 100 años no hizo nada. De repente, en la crisis de 2008-2009, bajó las tasas sustancialmente, inyectó 3.500 millones de dólares. Se tardó prácticamente 2 o 3 años y ahí se mantuvo hasta el 2020. En el 2020, ¡pum!, en 2 semanas inyectaron prácticamente otros 3.500 millones de dólares y están amenazando, en el buen sentido, porque es una buena amenaza, con inyectar otros 3.000 millones de dólares, de tal manera que podríamos quedar con excedentes de 10.000 millones de dólares, 10 trillones, o sea, 10 millones de dólares circulando por todas partes. Eso claramente va a hacer que todos los activos de todo el mundo se reprecien contra el dólar. El dólar va a perder valor cuando tú generas mucha oferta de algo, en este caso de dólares en el sistema, con tasas al 0%, pues claramente muchos otros activos tenderán a revaluarse, entre otros ya lo hemos visto, las acciones americanas, muchos otros tipos de activos, bienes raíces, pero inclusive en un escenario como este, el peso puede representar una gran oportunidad temporal, sobre todo considerando, aún después de la tasa de Banco de México hoy, los diferenciales que se presentan entre una moneda y otra moneda. Gracias, Carlos. Álvaro, buenas tardes. Ya oímos cómo las posturas de Victoria, de Rodrigo, de Carlos, tenemos exceso de liquidez en el mercado, la perspectiva ya probablemente luzca más atractiva que la de México, tasas a la baja, te diría, en prácticamente todo el mundo. Por tipo de activo, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cómo debería de ser una conformación de una cartera para un cliente patrimonial? Sí, Ale, buenas tardes a todos. Mira, para un cliente patrimonial mexicano que vive en México, vamos a poner así por la gente que está en Estados Unidos, la gente que vive en México, yo tendría un 40% de mi portafolio aproximadamente entre dólares y renta variable, y un 60% en deuda mexicana. De ese 60% de deuda lo dividiría yo en 4 partes, un 15% lo tendría en deuda corporativa de papeles AA y AAA mexicanos que estén indexados a TIE, que van a tener una sobretasa. Actualmente se han estado subiendo las sobretasas de los papeles triple SAS en México y doble SAS, están subiendo a 0.80, un punto arriba de TIE. Entonces las tasas que decía Rodrigo, que sí es cierto, van a bajar bastante. También hay que verlo, no tenemos muchas opciones en el extranjero ni en otros lugares, porque ahí están al 0%. Aquí sí nos vamos a ir a una tasa del 4, 4,5, 4,25%, pero con una sobretasa que tenga yo de un punto, más o menos me podría ir a un 5% que me puede dejar algo. Otro 15% lo metería tal vez en tasas subizadas, en udibonos, precisamente que nos pagan arriba de la inflación. Ahí te vas a cuidar la parte también de una posible devaluación. Cuando esta devaluación se traduzca en inflación, te va a cubrir esa parte.
tienen un colchón al menos esos sudizados. Tendría un 20% en liquidez para oportunidades, siempre tendría una partida entre un 15 y 20% esperando oportunidades, eso lo tendría en un fondo de deuda con liquidez inmediata. Y con respecto a lo de las tasas, es cierto todo eso, pero no tenemos muchas opciones en dónde invertir la parte de deuda. Y francamente, invertir un 100% en papeles de renta variable sería demasiado agresivo, sería como responsable en un momento determinado. Entonces, y sobre todo para la mayoría de la gente que estamos pensando que es patrimonial la inversión, que es de largo plazo y que lo que quieren es también cuidar su dinero. Entonces, la parte de los impuestos, si tenemos una inflación del 3,5 y una tasa del 4, ese 1,5% que nos va a retener el gobierno, le podemos pedir a la gente que declaramos un regreso del dinero, porque nosotros nada más tenemos que pagar el impuesto sobre la renta, sobre la ganancia real, que en este caso sería del 0.5, inflación del 3,5, una tasa nominal del 4, tendría que pagar el 30% de ese 0.5, tendría que pagar 0.15, 0.17, y teóricamente, que así es, y sí lo debe hacer el fisco, me regresaría 1.3 puntos a través de impuestos, o los podría matar contra otras cosas del impuesto, sobre otros ingresos del impuesto de la renta. Entonces, ese dinero es recuperable, ese dinero del 1.45 en el tiempo sí es recuperable, y sí te lo regresa el fisco. Gracias. Entonces tenemos de entrada la base que para empezar hay que diversificar. No todo en México, no todo en Estados Unidos, no todo en renta variable, no todo en deuda corporativa y no todo en papeles gubernamentales. Victoria, regreso contigo. En la parte de Estados Unidos, la realidad es que las cosas parece que están adelantadas o en términos de evaluación lucen caras. Estamos en la desconexión más grande, lo decía al principio, entre la realidad. Los indicadores económicos hoy muestran que la economía en el segundo trimestre se va a colapsar en prácticamente todo el mundo. ¿Qué oportunidades ves? ¿Dónde realmente hay valor en Estados Unidos? ¿Cuáles son los sectores que hoy tienen una perspectiva medianamente positiva o buena? Mira, Alejandra, esa pregunta se la hace todo el mundo porque dice, la economía está terriblemente mal y la bolsa sigue subiendo, por lo menos en Estados Unidos, ya estamos en los niveles, en algunos casos, iguales o superiores a como empezamos el año. Y la respuesta es fácil. Por un lado, ha habido lo que se llama una transferencia de valor, es decir, algunos activos han perdido su valor, piense cosas que ya no estamos usando tanto como puede ser una aerolínea o puede ser un hotel. Y por el otro lado, ese valor se ha transformado o se ha transmitido al sector tecnología, que claramente ha sido el ganador en esta crisis. O sea, evidentemente esta reunión no la podríamos tener si no hubieran estas tecnologías ya que simplemente ya existían, pero lo que hemos hecho ha sido pues retomarlas, adoptarlas de una manera aceleradísima, a golpes. Entonces, con esto te quiero decir, hay un segmento de la economía que está teniendo un crecimiento espectacular, insisto, se llama tecnología y dentro de tecnología hay varios segmentos bien interesantes como puede ser la nube, como pueden ser telecomunicaciones, inteligencia artificial, etcétera, todo un número de estos. Entonces, si uno ve pues el índice, pues dices, aquí hay una desconexión, pero si ya entramos un poquito más, claramente lo que ha jalado todo esto ha sido sector tecnología, sector telecomunicaciones y que además, por primera vez en la historia, no solamente son fuentes de crecimiento, también son defensivos, porque si llegáramos, Dios no lo quiera, a una segunda cuarentena o una segunda ola el año que viene o en algún momento, pues todavía les va a ir mejor a estas empresas. Entonces, la respuesta es tecnología. Me encanta. Gracias. Oye, Carlos, y a ver, una pregunta en específico, tecnología. Y todo el mundo hoy se pregunta, ¿qué va a pasar con estas famosísimas FANGs, Facebook, Amazon, Google, todas estas que han tenido un boom importantísimo? Ya decía ahorita Victoria, son no nada más esas, pero el sector tecnológico es el que se ha despegado de manera importantísima, pero también vemos valuaciones
de una u otra manera fuera de sentido o fuera de toda proporción. En ese sentido, las FAN te gustan, no te gustan, y sobre todo, ¿qué pasará el día que en 2 o 3 años la FED retire este estímulo que tanto hablabas, que apenas comenzó la fiesta? ¿Cuándo va a acabar la fiesta y qué va a pasar con las FANs en ese sentido? Vemos que lo que pasó, que es lo que dijo Victoria, es que el plazo en el que íbamos a asumir el uso de esta tecnología pasó de 3 años a 3 meses, ¿no? Entonces vimos un crecimiento exponencial. Pero muchas veces pensamos Amazon y decimos ventas en línea. No, Amazon ya le compite a Netflix cabeza a cabeza en lo que es las series, ¿no? Por otro lado, el streaming, las series. Por otro lado, tienes un Apple. No, pues ¿cuántos más iPhones puede vender? No olvidemos que es hoy en día el proveedor más grande de nube. O sea, todos le pagamos a Apple $8, $5 al mes para guardar ahí nuestras fotos, que ni siquiera sabemos, las están en el celular y te llega, oye, ya no te caben, te voy a cobrar $3 para que se vayan a la nube, gracias, listo. O sea, ni cuenta nos damos. Entonces yo creo que el potencial de que sigan cobrando y que sigan expandiendo su ámbito dentro de la tecnología es muy grande. Yo sí creo que eventualmente pues van a llegar a un precio donde claramente reflejen que ya el crecimiento no es posible, pero ahorita entre la combinación del exceso de dólares en el sistema, de lo bajas que están las tasas, del crecimiento explosivo y de la nueva diversificación a otros productos y servicios tecnológicos, yo creo que sí están en un precio correcto, ¿no? Quantashares, en una filial de Intercam, que ha sido muy exitosa lanzando productos novedosos. Tenemos un índice que se llama Ingenius, que escoge las mejores acciones tecnológicas, lo desarrollamos junto con S&P y Dow Jones. Ese índice, esperamos pronto tener algún tipo de producto que se pueda replicar, pero ha venido superando en los buenos y en los malos momentos a los clásicos fans, ¿no? Es un poquito más amplio. Creo que no es motivo de esta plática, pero yo sí sigo pensando que la tecnología va a seguir teniendo valor. Eventualmente, ¿hasta cuándo? Mira, esa es un poquito la pregunta de cuándo la frontera eficiente de los avances tecnológicos se alcanza, y la verdad es que hoy en día no se vislumbra porque cada vez surgen cosas nuevas y nuevas y nuevas. Entonces eso les va a permitir seguir creciendo. Y por el lado de la Fed, ya vimos que durante 10 años, del 2009 al 2019, estuvieron intentando retirar un poco de esa liquidez que habían generado y de volver a subir las tasas, y no pudieron. Entonces, ahora imagínate, 10 años después, con casi 3.500 trillones de dólares más y posiblemente otros 3 trillones por aventarle al mercado. O sea, no puedes contra eso. Yo mi recomendación en este panel es, por favor, no tengan dólares. Todo contra el dólar se va a apreciar, lo que escojan, lo que compren, ¿no? Entonces, no sé si en términos de tecnología, pues eso aplica. O sea, siguen siendo acciones que pueden seguir creciendo y beneficiándose por ambos efectos, el crecimiento tecnológico y el exceso de dólares. Muchas gracias, Carlos. Entonces ya tenemos de entrada, nos gusta Estados Unidos, nos gusta la tecnología, hay exceso de liquidez en el mercado y tasas bajas. Con eso en mente, pues estamos listos para On Your Mark, Get Set, Go, comprar lo que tenga que ver con tecnología. Pero, a ver, Rodrigo, ¿cuáles son los riesgos realmente? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Estamos listos ya para destinar una buena parte de los portafolios, de las inversiones a los mercados de renta variable, a tecnología, a todo esto que hemos venido discutiendo en los últimos minutos? No te oyes, Rodrigo. Ahí está. Gracias, Ale. Como siempre, va a haber amenazas y va a haber oportunidades. Por eso alguien está vendiendo, alguien está comprando. Yo veo 4 amenazas principales y 4 oportunidades principales. La primera amenaza principal del mercado es que no acabamos de salir ni siquiera de la primera ola de la pandemia. Vemos cómo Estados Unidos empezó a aperturar su economía, y estados como Florida, como Arizona,
como Texas hoy tienen problemas muy importantes, inclusive a niveles máximos. Luego viene un riesgo muy alto de una segunda pandemia, según los expertos, para otoño y invierno. Los expertos le dan un 30% de posibilidades que podamos tener una segunda pandemia a nivel global, que esto sería todavía un riesgo mayor a lo que estamos teniendo en Estados Unidos. El tercer riesgo importante es noviembre. Hay que recordar que en noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos y hoy todas las encuestas dan como favorito al vicepresidente Biden. De ganar Biden sería negativo para el mercado. A los mercados no les gusta la incertidumbre y no les gusta la política económica a Wall Street que va dirigida de los demócratas. Y la otra es de que no tengamos una vacuna a tiempo. Al día de hoy el mercado está descontando que vamos a tener una vacuna para finales y principios de año. Si no tenemos una vacuna en esos tiempos, aguas porque el mercado hoy te lo tiene descontado. Y la que más me preocupa de largo plazo es las altas valuaciones del mercado. Les voy a dar algunos datos. El mercado hoy está cotizando a 24 veces precio-utilidad estimadas. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos, les voy a dar un ejemplo, en octubre del 2008, antes de la crisis financiera, el mercado estaba cotizando a 25 veces precio-utilidad. Y en los últimos 10 años, el mercado no ha podido cotizar arriba de 24 veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy los mercados están muy adelantados en términos de evaluación en relación a la economía real que estamos viviendo. Entonces, realmente el mercado está muy caro. Ahora, hay 4 puntos optimistas. Los optimistas es que la economía sí se viene recuperando de una manera más rápida y más atractiva de lo que los analistas esperaban. El segundo, la gente está muy negativa. Si tú tomas en cuenta el índice o el termómetro de los optimistas y negativos, verás que hoy el termómetro está sumamente pesimista. Difícilmente vamos a ver un mercado que empieza a bajar mientras ese termómetro no se cambie. Generalmente los tops de los mercados se dan con un sobreoptimismo y los bottoms de los mercados se dan con un pesimismo extremo. Hoy es chistoso, pero estamos arriba, pero con un pesimismo extremo. La tercera, yo sí creo que vamos a tener una vacuna para final de año. Al día de hoy hay 2 empresas ya en fase 3, Moderna y Novartis. Hay 4 empresas en fase 2 y ya vienen más de 20 y 50 empresas, inclusive en fase 1. Es más, yo creo que inclusive para principios de año no vamos a tener una vacuna, sino vamos a tener varias opciones. Y luego el argumento más optimista, que es el que comentaba Carlos, el exceso de liquidez. Hoy hay 4.7 trillones de dólares en el mercado en liquidez, generando el 0%. Es el nivel de liquidez más alto desde 1992 y la última vez que tuvimos un nivel de liquidez de esta magnitud fue en febrero del 2009 y si recordamos qué pasó en febrero de 2009 tuvimos un rally del 50%. Entonces, poniendo una balanza entre los riesgos y las cuestiones positivas, yo creo que al final la liquidez va a acabar ganando, así como las tasas de interés en México le ganaron a todas las noticias que durante mucho tiempo tuvimos en México, que cancelaron el aeropuerto, subía el tipo de cambio y luego volvió a bajar, que renunciaba el secretario de Hacienda, subía el tipo de cambio y volvió a bajar. ¿Qué fue lo que tuvo ese soporte? No fue otra cosa más que el alto nivel de tasas de interés. Hoy, a pesar de las malas noticias que podamos tener, el efectivo y la liquidez que hay en los mercados es tal que eventualmente creo que los mercados de mediano plazo van a seguir subiendo. Ojo, puede ser peligroso porque a los niveles de evaluación, en un futuro, si sigue así, vamos a tener una burbuja. Gracias, Rodrigo. Álvaro, ¿estás de acuerdo? Llevas 37 años administrando los portafolios en la institución y en otras instituciones. Y estarás de acuerdo que nadie hace dinero comprando caro. Y que hoy, sí, desafortunadamente tenemos un mercado a causa de esta excesiva liquidez que luce, por lo menos en las métricas de los últimos 5 y 10 años, caro.
tomando eso en cuenta, ¿qué oportunidades ves en la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Ves alguna oportunidad en México? ¿Algo te gusta? Y la segunda pregunta sería, ¿estarías tú de acuerdo en posicionar algo en estos momentos en el mercado americano o en algún otro mercado desarrollado? Mírale, yo definitivamente hablan de que podemos entrar a una burbuja en Estados Unidos. Yo creo que estamos en medio de una burbuja grande. Si tú haces la suma del valor de capitalización de las 4 empresas más grandes del Nasdaq 100, que son Microsoft, vale 1.5 trillones de dólares, Apple, 1.5 trillones de dólares, Amazon, 1.3 y Google, 1 trillón de dólares, sumas 5.3 trillones de dólares. Eso es lo que equivale el Producto Interno Bruto de Japón. Ya no ponemos el de México, porque el de México lo rebasa nada más solita Apple. Vale 1.5 contra 1.2 trillones de dólares de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, si eso no es una burbuja, o no estamos en medio de una burbuja, no sé qué será. En el caso de México, francamente, la bolsa ha estado muy triste en los últimos años. Llevamos 8 o 10 años en los mismos niveles, el índice. Sí ha habido ciertas acciones que te han dado a ganar, pero son contadas, pero en la generalidad se debe de traducir a través del índice esa generación de riqueza, y no se ha generado. O sea, la bolsa mexicana, lo único bueno que ha hecho a través de todo este tiempo es irse abaratando poco a poco. Cuando hace 4 o 5 años cotizábamos a 20, 21 veces precio-utilidad, hoy estamos a 14.5 y con una tendencia a irnos más para abajo, ¿no? Yo sí me gusta algunas acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. No hay que olvidarse que pueden ser grandes oportunidades y no verlo todo en el corto plazo, sino pensando más a largo plazo, cuando se solucione todo esto de la pandemia. Y obviamente tenemos elecciones en Estados Unidos y tenemos nuestras elecciones el año que entra, que también creo que puedan crear mucha volatilidad en México. En el caso de comprar acciones en el extranjero, sí tendría, no compraría ahorita un tipo de cambio de 22.80, se me hace un peso ya devaluado, o sea, siento que está caro el dólar a este nivel. Yo creo que se puede conseguir, se va a conseguir en el tiempo más barato, y más con lo que decía Carlos, que con toda la inyección de dinero le ha metido la Fed a los mercados. Creo que lo que sucede con ese dinero es que se vuelve dinero que no piensa, y es dinero que son flujos, y lo único que te crean son distorsiones en los mercados, y el problema es que sí es unas valuaciones que no se pueden creer, ¿no? No sé si van a subir mucho más, pero lo que sí es que evaluadas están, ¿no?, las empresas americanas. Y en México, francamente, tendría mucha paciencia, sí participaría. Hay algunas emisoras que se castigaron ahorita con lo de la pandemia muy fuerte, que financieramente están sólidas esas emisoras, nada más que les pegó todo el mercado. Yo creo que hay oportunidades, yo creo que hay nada más estar muy pacientes y esperar oportunidades. Ahorita se pueden conseguir buenos papeles, todavía. Gracias. Regresando un poco contigo, Rodrigo, quiero preguntarte algo, porque yo creo que esto está en la mente de todos, inversionistas y no inversionistas. Es claro, hoy Banco de México, ya dijiste tú, baja la tasa a 50 básicos en un tono de un comunicado sumamente dovish. Es decir, va a haber espacio para seguir bajando las tasas. Y aquí algo que todo mundo da por sentado es que las tasas a nivel mundial, en términos nominales, son ceros en el mercado desarrollado, los mercados latinoamericanos negativas en términos reales. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio el día que Banco de México, si llega a hacerlo, tenga una tasa real en cero o inclusive en negativa? ¿Cómo ves al tipo de cambio? Bueno, pues mira, de corto plazo coincido con Álvaro que los mercados van a estar volátiles y posiblemente podamos ver 22 bajos. Pero para aquellos clientes que van un poquito más de mediano y largo plazo, la verdad yo veo muchos riesgos en México. Y el día de mañana el costo de oportunidad de invertir en México en una tasa entre el 2,5% al 3%,
Para mí la pregunta es muy fácil. ¿Voy a esperar que el tipo de cambio a partir de estos niveles se vaya a devaluar más del 3%? Y yo creo que la respuesta es sí. Hay que recordar que el tipo de cambio, Ale, lo que mencionaba, se mantuvo muy fuerte. Y se mantuvo muy fuerte porque la variable que soportó al tipo de cambio fue la tasa de interés. Yo creo que en la medida que esa variable la quitemos, que hay que adelantarse porque los mercados se adelantan y descuentan. No hay que esperarnos a que llegue septiembre y estés ganando el 2, 2,5. El inversionista no es tonto, se adelanta. Yo creo que cuando quitemos esa variable, yo creo que el tipo de cambio va a subir. Entonces, en ese sentido, yo estoy más pesimista en el peso. No siento que esté tan barato. Si tomamos la gráfica del tipo de cambio, hace 3 años, cuando ganó Trump en noviembre, estaba en 22.30. Es decir, estamos muy cerca a los mismos niveles que estábamos hace 3 años. Y a los que les gusta el análisis técnico, el tipo de cambio estuvo consolidando por más de 3 años. O sea, técnicamente el mercado ya te dio señal de compra. Lo que tuvimos es un pullback y ahorita el potencial que tiene el tipo de cambio de alza, también desde el punto de vista técnico, es bastante fuerte. Repito, ojalá que me equivoco, vivo en México, amo a mi país, pero ya veo que el costo de oportunidad de estar en México es demasiado bajo, Ale. Gracias. Victoria, mucha gente aquí se está preguntando, bueno, yo ya no me siento cómodo con mis inversiones, teniendo todas mis inversiones en México. Sí quiero participar en un mercado americano, sí quiero mandar algo de mi lana allá. Pero ¿cuál es la estrategia correcta? ¿Bolsa americana o bienes raíces en Estados Unidos? Bueno, pues bienvenidos todos los que quieran venir aquí a Miami a invertir su dinero, los vamos a recibir con muchísimo gusto. La respuesta a esa pregunta es, Alejandra, depende de qué apetito tienen de riesgo. Tenemos clientes que traen sus dólares, una parte de su patrimonio, y no quieren que se mueva, que quede todo muy plano, sin volatilidad y demás. Lo único, hay otros que quieren deuda, sacan su dinero de México, una parte, llegan a Estados Unidos, lo convierten en dólares y me dicen, ahora quiero que me compres Pemex, no sé, FEMSA y también Bimbo, o sea, pura exposición al mercado mexicano. Digo, bueno, no se salieron ya de México para diversificar. Hombre, compren cosas de otros países. Si no les gusta solamente Estados Unidos, diversifiquen. Respondiendo entonces la pregunta, depende del riesgo del cliente, qué apetito tiene. Les recomendaría, obviamente, pues hacer una diversificación. Si es un cliente muy, muy conservador, pues los estamos metiendo no solamente en bonos del tesoro, sino en algunos elementos o papeles de deuda con un riesgo bastante bajo, que se llaman grado inversión, y obviamente para aquellos que tienen un poco de mayor inversión, porque de tiempo para invertir. Porque para estar invertidos a una tasa del 0.25%, hombre, pues casi que, como dice, no vale la pena. Hay que invertirlo en algo para tener algo de rendimiento. Bolsa o bienes raíces. Esa es también una falacia y nos podemos pasar aquí 2 horas. También tenemos el clásico, saca su dinero de México y dice, ahora sí me compro mi departamento en Miami o en San Antonio y así voy a perseverar mi patrimonio. Es un grave error si es que no lo van a disfrutar, porque los gastos de mantenimiento, el inquilino, los seguros, en fin, hemos visto muchas historias de fiasco en ese segmento. Entonces, yo les diría, si nada más es por tener una inversión fuera, hay muchos vehículos que te da exposición al bien raíz, manejado pues de manera bastante profesional. Y también otra alternativa es hacerlo a través de empresas que se llaman REITs aquí en Estados Unidos, que invierten en bien raíz, ellos te pasan tu mensualidad o renta en forma de un dividendo y también es otro vehículo. Toda la respuesta depende de qué tanto apetito tenga el cliente al riesgo y les hemos encontrado muchas opciones acá. Gracias, Victoria. Oye, Rodrigo, ya dijiste tú, bueno, la perspectiva se ve mejor allá, aquí van a bajar las tasas, va a haber volatilidad, pero también tenemos muchos inversionistas que hoy nos están preguntando,
¿Invertirías en un bien inmueble en México conociendo el entorno y la coyuntura actual? La respuesta es sí, y depende también de la liquidez de cada quien. ¿Y qué es lo que va a pasar, Ale? En el momento que tú tienes tu dinero y a finales de año tu dinero en el banco te estés generando el 2% o el 3% y veas que la inflación te está comiendo, va a haber varias opciones. Va a haber el inversionista que va a decidir incrementar en un portafolio con mayor riesgo para buscar un mayor rendimiento. Va a haber el inversionista que va a buscar dolarizarse. Y va a haber el inversionista que seguramente va a buscar protección en el bien raíz. Y hay que recordar que en los últimos meses hemos tenido una baja en los bienes raíces en México. Entonces, yo sí pienso que vamos a tener una recuperación en el bien raíz, no por la buena perspectiva de México, sino más bien porque el dinero busque refugio, y en ese sentido, si me hubieras hecho la pregunta hace un mes, 2 meses, estaba sumamente pesimista en el bien raíz por la correlación del crecimiento en México. Dadas las tasas de interés reales negativas, creo que gran parte de ese dinero también se va a ir a los bienes raíces. Muchas gracias, Rodrigo. Carlos, yo creo que no conozco a nadie más optimista del sector tecnológico que tú. Y la realidad es que después de toda esta discusión que hemos tenido con respecto al sector de Estados Unidos, ¿en dónde invertirías? ¿Cuál puntualmente te gusta más? ¿El sector tecnológico, como comúnmente les decimos el QQQ, las cucas, o estarías dispuesto a meter tu porción de portafolio en Estados Unidos, al S&P o algún otro sector que te guste o algo diferente que pudiera añadir valor a un portafolio? Mírale, un poco el punto que yo quiero hacer cuando digo no tengan por favor dólares, es porque, y ahí difiero un poquito con Rodrigo, es porque hay tantos dólares que eso va a hacer que el dólar valga menos. Entonces lo que tienes que tener es activos, e inclusive activos en dólares, ni siquiera, no digo que no tengas algo que se revalorice en dólares, lo que digo es que no tengas dólares físicos, inclusive hablando un poco de bienes raíces, como hablaban Victoria y Rodrigo, yo pediría prestado en dólares. Yo sí compraría lo que fuera si me prestan al 0.8% a 10 años para comprarme cualquier bien raíz en Estados Unidos, lo aceptaría. Es dinero que hoy en día no tiene valor. O sea, el dólar yo creo que va a perder valor y eso va a ayudar a compensar un poquito el punto de vista de Rodrigo que comparto de una posible depreciación un poco más acelerada del peso. Creo que ante una posible baja de grado de inversión, una vez que se compriman los diferenciales de tasa, sí va a haber presión contra el peso, pero lo que puede ayudarnos un poquito es que va a haber tantos dólares que el dólar se va a estar depreciando contra el euro, contra el yen y muy posiblemente inclusive contra las monedas emergentes. Entonces, eso le puede dar un poco de espacio al peso, ¿no? Entonces, sí, mira, yo sí tendría activos en dólares, pudieran ser tecnología, me gusta mucho, creo que aún tiene valor porque va a seguir creciendo el espectro en lo que están ellos desarrollándose, va a haber nuevas avenidas, nuevas cosas. Me gusta el sector de salud porque eventualmente vamos a tener que invertir más en salud, superar esta crisis. Ahí también tengo una diferencia con Rodrigo, amigo, que me digan que no me voy a morir aunque me enferme, hoy me voy de fiesta. Entonces, una vacuna sería muy deseable, sin embargo, una cura relativamente mejor a lo que tenemos hoy en día, que simplemente baje un poquito más todavía los índices de mortalidad, que yo creo que están un poco por arriba de lo que debieran ser. Vamos a darnos cuenta en el futuro que eran pocos, pero pues necesitamos aplanar la curva de la pandemia. Yo creo que con una medicina, por eso me gusta el sector salud, creo que las farmacéuticas, todos los que provean servicios de salud, los que hacen suplementos alimenticios, todo eso yo creo que tiene valor. La tecnología creo que van a buscar nuevas avenidas, van a extender sus fronteras. Pediría prestado en dólares para invertir inclusive en pesos de mediano plazo, porque nuevamente los dólares, yo creo que aquí el punto que a mí me parece muy claro es que, o sea, ese exceso de dólares en el mundo va a tener en algún momento alguna repercusión
Se esperaba que la repercusión fuera inflación en algún momento, pero no hemos visto inflación ni en Estados Unidos, ni en México, ni en China, ni en Japón, ni en ninguna parte. Entonces, mientras no haya inflación, no va a haber presión por parte de la Fed o de ningún banco central de retirar esa liquidez y volver a subir las tasas. Entonces, como digo yo, mientras no se retire la liquidez y no suban las tasas, esto va a seguir siendo una fiesta. Álvaro, puntualmente, ¿qué comprarías? ¿Un bono M a tasas nominales o un UDIbono? Compraría un UDIbono. Un UDIbono porque uno, tienes una tasa real implícita, una sobretasa, deben estar ahorita como al 2%, que se han bajado, estaban entre 3 y 4% hace 3, 4 meses, y han estado bajando, ahorita van a estar entre 1,80 y 2,20, uno muy largo debe estar cerca del 3%, porque ya estás hablando de un riesgo más alto, ¿no? Entre más duración tenga un papel, más riesgo tienes a la volatilidad de las tasas. Y el UDIbono sí lo compraría porque aparte te puede proteger en el mediano y largo plazo contra una depreciación de tu moneda, pensando que esa depreciación de tu moneda se te va a traducir en inflación y esa inflación te va a proteger contra un bono M, tienes una tasa fija al 5% o al 4,5% y esa sí te va a pagar el 4,5%. Aquí si la inflación se te va al 7%, y tú tenías una sobretasa del 2, te va a pagar el 9%. Entonces, es como más seguro, te va a proteger y te va a pagar, a final de cuentas. Con respecto a la moneda nada más, o sea, yo sí me pondría nada más, o sea, saqué números y del 2013 a la fecha México ha tenido una inflación del 31,5%, es lo que hemos tenido del 1 de enero del 2013 a la fecha, hemos tenido una inflación del 31%. Y la moneda se nos ha devaluado el 75%. O sea, mi punto es, ya tenemos un peso devaluado. O sea, ya está devaluado. O sea, esto era bueno hace 4, 5, 6 meses cuando estábamos a 18 pesos, tal vez. Pero ahorita 22.50, 23 pesos, ya estás devaluado, ya te pegaron. O sea, ya vas tarde a la repartición. O sea, lo que creo es que México, lo que sí va a pasar, sí creo, es que va a tratar de mantener un peso devaluado para proteger tus exportaciones y de ahí poder tener algo de crecimiento en un futuro. Yo creo que sí va a pasar ese fenómeno, pero algo devaluado, no que se vaya a ir a 27 o a 30 pesos, sí se puede ir, ¿eh? O sea, si pasa cualquier cosa, sí se puede ir, pero todo este movimiento que ha tenido el peso es porque todos los países emergentes se devaluaron contra el dólar, y si Carlos tiene razón y se va a venir una apreciación de las monedas fuertes contra el dólar, porque el dólar tiende a devaluarse en el mundo, usted va a jugar a favor. Entonces yo tendría paciencia en la compra de dólares, creo que tenemos tiempo, las elecciones del año que entra sí nos pueden pegar, pero tenemos todavía este año completo para poder, si quieres hacer una compra direccional de dólares, llevártelo, y comprarlos de mediano y largo plazo, creo que los puedes comprar más baratos. Y si estamos hablando de que las tasas están tan bajas, si yo puedo comprar un dólar a 21.20 o 21.30 con respecto a cómo está ahorita, pues me ahorré un 6%. Un 6% es más de lo que me va a pagar la tasa de un año en México o de lo que están los CETES de un año que ya están al 4,5%. Entonces, yo creo que tienes que ser muy paciente. Los mercados nada más tienes que estar viendo tus activos que tú quieres comprar, tener mucha paciencia y buscarle el precio. Ahorita yo creo que estamos en la parte ya devaluada del peso. Yo creo que vas a tener una apreciación. Pasó exactamente con Trump, se fue a 22 y luego lo llegamos a ver a 17.80. Se revaluó 20 y tantos % la moneda cuando nadie lo veía que se fuera a revaluar y se revaluó. Y yo creo que va a volver a pasar algo similar. Tal vez no lo veamos ni a 19 ni a 20 pesos, pero sí a 21 pesos sí creo que lo podamos ver. No le veo tanto problema. 21, o lo que tocó hace 2, 3 semanas, 21.50, es un 5% abajo de como está ahorita. Correcto. Oigan, tenemos muchas preguntas del público, muchísima inquietud y voy a empezar a dar pie a eso. Me encantaría seguir con toda la discusión, pero Victoria, en específico, ¿qué opinas del oro? ¿Estás recomendando invertir algo en específico en oro? Me encanta el oro, pero más que el oro me encantan las empresas mineras. Evidentemente, los costos de producción
están cerca de $1,200 la onza. Hoy el oro llegó casi a $1,800, traen un margen de 600. Entonces, se están ganando una cantidad de dinero las mineras que me encanta en ese sentido. Entonces, sí me gusta el oro y de corto plazo, y cuando hablo de corto plazo, de 1 a 2 años, lo compraría a través de las empresas mineras. Para aquel que tiene una perspectiva de inversión a 10 años, entonces directo a comprar el oro. Pero sí me gusta bastante. Regreso un poco contigo, Álvaro. ¿Qué opinas de Europa? Es una buena opción. Está mucho más castigado que Estados Unidos. Hay muchos índices europeos, por ejemplo el de España o el de Italia, que están cotizando, o sea, vamos, a la mitad de lo que llegaron a valer hace 10 años. O sea, creo que Europa, y también, ¿sabes qué, Ale? Los países emergentes, hay un ETF de países emergentes que también es una buena opción, independientemente que tienes que tener un pie en Estados Unidos, pero sí tendría una más baja ponderación de lo que debes de tener normalmente ahorita en Estados Unidos por el nivel en el que está y por lo caro que está. Los demás países tienen múltiplos mucho más razonables en Europa, en Asia, en China, en el medio Sudamérica, Brasil. Yo creo que hay opciones que nada más hay que tener paciencia, irlo siguiendo, y sí hay que participar. Lo podemos hacer a través de ETFs en México, a través del Sistema Internacional de Cotizaciones. Entonces los podemos comprar aquí en México, no tenemos que abrir una cuenta en Miami, por ejemplo, que también la podemos abrir, no estoy peleado con eso, pero sí lo podemos hacer nosotros aquí en México. Podemos comprar todo eso, y podemos comprar de todo. También ETFs de deuda americana, de lo que queramos podemos comprar. Ahora creo que ya la deuda americana está en el suelo, pero bueno. Rodrigo, preguntan por aquí, y es cierto, estamos ya a nada de los reportes trimestrales, otra vez reforzando este punto que estamos cerca o en unos índices en máximos históricos, en valuaciones adelantadas. Se espera en general que el segundo trimestre las empresas pierdan más de 40% en términos de utilidades. ¿Tú ves un ajuste considerable? ¿Ya tienen descontado en general los mercados esta perspectiva tan negativa que se espera para las utilidades en este segundo trimestre? Bueno, mira, te platico, Ale. Antes nada más quiero completar el comentario de Carlos. Coincido en el exceso de liquidez. Coincido que cuando hay un exceso de liquidez, algo se tiene que reevaluar, y por eso me gustan mucho las acciones americanas. La idea es no comprar dólares para estar al 0%, sino la idea es buscar los dólares, pero en acciones, porque creo que al final se van a reevaluar. Y muy importante, creo que uno de los grandes ganadores va a ser el oro, porque cuando hay un déficit fiscal que no solo es en Estados Unidos, sino es a nivel mundial, también yo creo que se puede devaluar el dólar contra otras monedas, pero Europa está igual también emitiendo dinero. Entonces creo que al final lo que se va a despegar es el oro. Nada más quería hacer ese comentario. Con respecto a lo que comentas, los mercados compran y compran por expectativas. Y el mercado lo que está comprando, Ale, son las expectativas ya de el último trimestre, el primer trimestre del próximo año, y si todo sale bien, vamos a tener también una recuperación mucho más rápida. Y en este sentido, creo que sí hay oportunidades. Hablamos mucho de evaluaciones que están muy caras. Les quiero comentar que les voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué se viene en los próximos años? Y en los próximos años lo que se viene es un cambio tecnológico, por ejemplo, en el 5G. El 5G es lo que va a cambiar el mundo para los próximos años. Así como el Internet fue en su momento, así como los smartphones fueron en su momento, así como fue la nube en su momento, dentro del sector tecnológico creo que el potencial está en el 5G, y en este sentido, Ale, sí hay muchas emisoras que están a un múltiplo muy atractivo, con unas expectativas de crecimiento del 20% anual, y que inclusive te pagan dividendos. Entonces, yo creo que si ahora toman la oportunidad, pongo algunos ejemplos de algunas acciones que creo que representan excelente oportunidad. Gracias, pero entonces dime algo. ¿Tú lo que crees es que estos reportes ya están incorporados, esta debilidad en los reportes ya está incorporado y no ves ningún ajuste, al menos en las siguientes semanas, derivado de
esta publicación de reportes trimestrales? De corto plazo no, veo un potencial ajuste en los mercados, más por noticias negativas en relación a la pandemia. Me preocupa más las encuestas, me preocupa más que no tengamos una vacuna a tiempo. Pero ya lo vimos, la recuperación del mercado el trimestre pasado, que los reportes vinieron pasados, el mercado ya te está adelantando, ya te está viendo lo que viene en los próximos 6 meses y 12 meses. Entonces no digo que el mercado no se va a ajustar, hay muchos riesgos, pero creo que se puede ajustar más por otros factores, más que los reportes que vengan ahorita, porque el mercado ya está viendo los reportes más a futuro, desde mi punto de vista. Carlos, preguntan también por aquí, y yo creo que también esa es la inquietud de todos en general, inversionistas, clientes. A final de cuentas, lo que está en riesgo en México en los siguientes probablemente 12 a 18 meses es el grado de inversión de la calificación crediticia mexicana. En tu opinión, dada la coyuntura actual, dado el entorno, dadas las declaraciones que tenemos, las finanzas públicas, Pemex, ¿estarías esperando una pérdida de grado de inversión? Y si fuera el caso, ¿estarías esperando una depreciación en el tipo de cambio? Mira, antes de contestar esa pregunta, Ale, nada más quisiera rapidísimo agregar una idea a lo que acaba de decir Rodrigo. Yo, igual que él, estoy muy positivo en tecnología, creo que ya lo dije en mi participación anterior. Lo único que me preocupa un poquito, y coincido con Rodrigo en el 5G y en todo lo que dice, es que ya ves que luego los gobiernos, y no necesariamente el de México o Estados Unidos, empiezan con que el monopolio y que hay que romperlo y que ya Amazon es muy grande y que Apple ya tiene un market share muy grande. Entonces, creo que ahí es por ese lado, es el único por el que veo un riesgo para la tecnología en particular, ¿no? Contestando tu pregunta directamente del grado de inversión, pues mira, ya vimos el deterioro, no estoy especulando, ya México le quitaron 2 calificadoras, nos bajaron un escalón, a Pemex ya lo bajaron inclusive por debajo de grado de inversión, eso es inminente. Creo que dentro de las cosas menos malas que ha hecho nuestro gobierno ha sido mantener la disciplina fiscal. Ese es un tema muy debatible porque pues tampoco implica una inyección de liquidez como está haciendo la Fed para ayudarle a la población y a las empresas. Pero bueno, durante los últimos 30 años las calificadoras nos habían enseñado y educado que lo único que había que ver era la disciplina fiscal, ¿no? De repente, Estados Unidos se incurre en una falta de disciplina, en una pachanga en términos de gastar más de lo que ingresa, con déficits que este año se pueden estimar cerca del 10%, donde su razón de deuda a PIB va a pasar por arriba del 100% y no le dan un downgrade. Y México, que aunque no se ve muy bien el escenario hacia adelante, se ha mantenido muy disciplinado en el gasto público, nos dan rebajas de calificación, ¿no? Entonces, digo, resumiendo, creo que si viene la rebaja de calificación, creo que va a presionar al tipo de cambio. Sin embargo, sí creo que el exceso de dólares puede ser algo que haga que la moneda mexicana no necesariamente tenga una depreciación masiva. Y mientras no perdamos el grado de inversión, tampoco me preocupo demasiado, ¿no? Ahí sí, en 2 años que quizá empiece a cuestionarse el grado de inversión, puede preocupar un poquito más, porque ya el universo de dinero que puede fondear a México se limita, aunque sobre en el mundo, ya por muchos de los manejadores de inversiones mundiales tienen que invertir forzosamente en instrumentos que tengan grado de inversión, entonces sí nos deja totalmente fuera de muchos inversionistas mundiales. Muchas gracias. Oigan, tenemos muchísimas preguntas y la realidad es que estamos bien cortitos de tiempo. Entonces, denme oportunidad y quiero que me digas, Victoria, en 2, 3 palabras, ¿cómo se ve la perspectiva de inversiones en los próximos 12 meses? Ok, la perspectiva de inversión, yo aquí sentada en Estados Unidos, se ve bastante positiva. Yo lo que veo son oportunidades, veo crecimiento,
Evidentemente la única pauta es invertir en empresas, en sectores que sean de alta calidad, ya sea bien raíz, ya sea tecnología, siempre buscando altísima calidad en los activos, porque no, también es cierto, como dice Carlos, no todas las tecnológicas la van a librar, ni a todas les van a ir bien, hay algunas que van a tener sus pequeños ajustes. Entonces ese sería el mensaje. Va a haber volatilidad, pero francamente todos los que estamos aquí en el panel, pues la volatilidad ha estado siempre, incluso el año pasado, no sé si recordarán que si la guerra con China y que ahí viene Trump, y en fin, han sido volatilidad tras volatilidad, entonces eso no es nuevo, nunca es una línea recta, pero si quieres tener una apreciación, busca buenos valores y busca dónde está el crecimiento. Y como ya mencioné, nada más terminando, me gusta mucho sector tecnología, me gusta algo de bonos, me gusta el oro, mineras, en fin, me gusta China, como mencionaba Álvaro, es realmente algo también, y obviamente diversificando. Rodrigo, en poquitas palabras, por favor, ¿cuál es tu perspectiva para los siguientes 12 meses en términos de inversión? Mis perspectivas las voy a dividir en dos, Ale. Creo que todavía vamos a tener una fiesta por el exceso de liquidez, y perdón que lo comentamos tanto, pero creo que eso va a marcar la pauta de los mercados. Pero si esto sigue así, creo que en el próximo año, en los próximos 6 meses, pudiéramos estar hablando ahora de una burbuja. Sin embargo, hablando de corto plazo, me gusta el mercado, me gusta aquellas empresas que tengan buen balance, que tengan crecimiento y que paguen dividendos atractivos. Y me gustaría dejar nada más 4 ideas para que los clientes se queden con 4 ideas. Me gusta Verizon, que te paga un dividendo del 4% en dólares y tienes un múltiplo de 13 veces. Me gusta mucho Bristol Myers, coincido con Carlos en las farmacéuticas, te paga un dividendo del 3% y tienes un múltiplo de 8 veces precio-utilidad. Me gusta mucho el sector 5G y ahí mi favorita es Qualcomm. Qualcomm tiene crecimientos anuales del 20%, 15 veces precio-utilidad y te paga un dividendo del 3%. Me gusta el oro y me gusta también una empresa que se llama Seattle Genetics, que es una farmacéutica, que es el Amazon de las farmacéuticas. Entonces, quise dejar por lo menos 5 ideas en concreto. Gracias. Carlos, tus mejores conclusiones, ideas de inversión para los próximos 12 meses. Mira, ya Rodrigo lo dijo de forma brillante. A mí lo que me queda por decir es, las burbujas son por definición irracionales. El exceso de liquidez está creando burbujas en dólares, contundentemente, está creando burbujas en todos los activos, desde el arte, los bienes raíces en Estados Unidos, ya lo estamos viendo en las bolsas. El problema es que las burbujas pueden permanecer infladas por mucho, mucho tiempo, entonces está difícil atinarle al momento del desinfle. Nuevamente coincido con Rodrigo, creo que tecnología y farmacéutica son 2 sectores donde hay menos riesgo de que se desinfle porque hay avances, hay nuevos descubrimientos, se van ampliando las fronteras. Les diría, si pueden pedir prestado en dólares, pidan prestado en dólares, más a las tasas actuales, y es utilizarlo para comprar activos productivos que se puedan seguir revaluando, sería mi recomendación, Ale. Álvaro, ¿qué ves? Ya, rápido te lo voy a poner. O sea, yo creo que las carteras siempre se tienen que mantener activas. Constantemente tienes que estarlas operando. Los mercados en los últimos 10 años, quitando los mercados americanos, los índices americanos que se han subido, son los únicos que han estado manteniendo una tendencia alcista, han sido direccionales. Todos los demás mercados a nivel mundial han estado en rangos y los tienen muy marcados los rangos. Yo creo que esa volatilidad la vamos a seguir viendo y a lo que quiero decir con eso es que va a haber muchas oportunidades para poder hacer dinero. O sea, el tema es que yo creo que los mercados mundiales van a seguir en rangos. No veo una dirección franca hacia arriba, sobre todo en Europa, en Asia, en América Latina. Te lo traduzco en 2 palabras: volatilidad y oportunidades, Robert. O sea, en pocas palabras. Gracias, Álvaro. Y a manera de puntualizar, con eso hay que quedarnos.
Yo creo que estamos viviendo épocas que nadie pensó que nos iba a tocar vivir. El COVID-19 sí va a marcar un antes y un después en la manera de vivir y en la manera de invertir. Pero al margen de ello, creo que en los próximos 12, 24, 36 meses va a seguir habiendo volatilidad, sin duda. Hoy es COVID, mañana son elecciones en Estados Unidos, luego elecciones en México y podríamos regresar al tema de los aranceles. En fin, la volatilidad es algo que nos tenemos que quedar y que llegó para quedarse. La segunda es, hay oportunidades, y créanme que aunque las bolsas de valores en Estados Unidos estén en cerca de máximos históricos, siempre hay activos que vale la pena invertir, ya sea de manera sectorial o en otros mercados. Nos gusta puntualmente China, nos gusta Europa, algo de México, sobre todo las que están muy castigadas deberíamos de voltearlas a ver. En Estados Unidos también el sector tecnológico luce bien, nada más ojo con ese tema de las valuaciones. Y a final de cuentas, queremos que sepan que está aquí en Intercam un equipo profesional de inversionistas que está buscando las mejores oportunidades constantemente de inversión, que se acerquen con sus asesores, que se acerquen con los promotores, que seguramente van a encontrar la manera más eficiente para hacer rendir su dinero. Y con eso sería todo por el webinar. Les agradecemos muchísimo su atención, espero que les haya gustado y también aquí nos quedamos con todas las preguntas que vamos a ver la manera más eficiente para hacérselas responder a cada uno de ustedes. Muchas gracias por conectarse y muy buenas tardes.